bien, estamos de vuelta con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar. Hola Luis, ¿cómo estás? Enrique, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Luis, se ha hablado mucho sobre el plan industrial que estaría elaborando el gobierno. Yo entiendo que lo había prometido para hace poco y está un poco tarde. ¿Eso les preocupa a ustedes? Como digo, creo que, digamos, hace 40 o 50 años que no tenemos un trabajo hecho así. Creo que es preferible, si demora un poquito y está bien hecho, a apurarnos y sacarlo mal. Pero por otro lado, sí hay premura para sacarlo porque necesitamos generar rápidamente atractividad para las inversiones en industria en el país. Los países compiten ahora normalmente por las inversiones industriales, porque cuando se instala una industria no se instala solo para abastecer el mercado local, sino normalmente lo piensa como un mercado regional. Y en ese sentido es importante que ya tengamos una plataforma que sea la más atractiva, si es posible, de Latinoamérica, para que vengan las industrias a instalarse en el Perú. Claro, ahora, desde el punto de vista del gremio, ¿cuáles son los ejes que debería tener este plan industrial? Bueno, hay un primer tema que es muy importante, que es todo el tema de infraestructura, el tema de zonificaciones, tener la zonificación industrial, los parques industriales adecuadamente implementados con su zona de exclusión para que no ocurra lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo, que se instala la industria, empieza a generarse crecimiento urbano alrededor de la industria, y después lo urbano termina expulsando a la industria. Claro. Que son temas que han pasado y terminan causando un perjuicio. Es un poco la historia de Lima, la verdad. Claro. Es la historia de Lima, y no solo de Lima, en otras ciudades también ha habido el problema. Entonces, tenemos que trabajarlo bien desde este punto de vista, como digo, del tema de infraestructura. Por otro lado está todo el tema de lo que llamaríamos tramitología, o permisología, que es los procesos que se tienen que seguir para poder instalar una industria, los permisos, y eso complica y demora mucho la inversión en industria. Entonces ahí también hay un trabajo que hacer para volverlo más ágil. También está el tema laboral, el tema tributario, sobre todo la simplificación de las normas tributarias, porque cumplir con la formalidad hoy es muy complejo y costoso. Claro, prueba de eso es un reciente informe que ha sacado el Doing Business especializado en pago de tributos. Es ese estudio que se hace en más de 180 países para ver cuál es la complejidad de este tipo de trámites. Y este estudio saca algo bien interesante, que es que muestra que en nuestro país un empresario tiene que invertir en promedio unas 293 horas solamente en papeleo y en trámites para pagar sus impuestos, mientras que uno ve pues que en lugares como los Emiratos Árabes se demoran 12 horas versus 293, ¿no? Entonces hay mucho que avanzar ahí. Y eso genera problemas de competitividad. El sistema se ha creado muchas veces pensando en el que actúa mal y no pensando en promover al que actúa bien. Y a la hora de ser controlista y restrictivo, termina con esas necesidades de papeleo, documentación, que muchas veces inclusive no sirve para hacer el control por el cual se creó. Y más bien termina fomentando la informalidad, porque el hecho de volverse formal a una persona que está en la informalidad termina siendo muy costoso. Claro. Hay un ejemplo, por ejemplo, si tú estás en el RER, que es hasta 525.000 soles, tienes que llevar registro de ventas y registro de compras y pagas tus impuestos y se acabó. Pero tú vendes 526.000 soles, que es un sol más que los 525.000 soles, y tienes que llevar registro de ventas, registro de compras, libro mayor, todos los diferentes libros, CARDEX valorizado, CARDEX en unidades, y toda esa complejidad termina costándote alrededor de 100.000 soles anuales. Claro. Y eso no te permite, o sea, a una empresa pequeña no le permite dar el salto. Claro. Sobre todo son temas que se han discutido y se han planteado y que esperemos que tenga algún tipo de respuesta dentro del plan. ¿Qué sucede con el tema laboral? Porque el tema laboral es complicado porque genera mucho, si querés, oposición política, ¿cierto? Pero es un problema grande porque somos uno de los países que tienen el sistema de legislación laboral más restrictivo del mundo, ¿cierto? Es totalmente cierto, y es uno de los países más informales en lo que es contratación laboral. Para darte una idea, alrededor del 19,5% de la contratación en planilla, de la PEA, del 100% del total de la PEA,
es hecho por el sector privado. Estoy hablando ahora del sector privado en general. Claro. Alrededor del 9,5% es contratación del Estado. Y tienes un 71% de la población económicamente activa que está contratada o no en ningún régimen, digamos, o con regímenes especiales, raros que se han creado. Claro. Entonces tienes un 71% de informalidad en la contratación laboral. Eso es algo que nos obliga a cuestionar justamente la legislación laboral. Y para nosotros, dentro de los problemas que tiene la legislación laboral, está, por ejemplo, la estabilidad laboral. Ajá. Esta falta de flexibilidad para las empresas de adaptarse a los cambios en el mercado. Hoy vivimos en un mundo globalizado, con cambios rápidos. Un ejemplo es lo que ha pasado con los textiles, donde ha habido una frenada de las exportaciones por un tema de coyuntura externa. Y otros similares que tienen que adaptarse rápidamente. Si tú no tienes sistemas que permiten agilidad a las empresas, estas empresas terminan quebrando. O terminan, si un inversionista está pensando en invertir, invirtiendo en otro lugar donde las condiciones son diferentes. Claro. Pero también tienes, por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ajá. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, de la manera que ha sido conceptualizada, es sumamente costosa para el empleador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes el médico ocupacional. Ajá. Tienes una serie de formalidades que tienes que cumplir, desde hacer tu plan, tienes que contratar asesorías, tienes que capacitar, que todo eso en teoría es bueno, pero termina siendo un costo muy alto. Tienes que tener un examen médico cuando ingresa, durante y después. Y todo eso también genera costos muy altos y que en principio debería probablemente ser cubierto o manejado por salud, porque para eso ya estás pagando y el empresario es el que termina asumiendo el costo de salud. Entonces, para darte una idea, una empresa de 10 trabajadores, el costo de adecuarse a la legislación de seguridad y salud de trabajo es alrededor de 31.000 soles. Claro, es absurdo. Es costosísimo. Claro, lo que va a suceder es que simplemente se van a volver informales. ¿Qué es lo que está pasando? Y que es la situación que más desprotege a los trabajadores. Y que termina no cumpliendo con proteger los derechos laborales de los trabajadores, los derechos fundamentales, reales de los trabajadores, que son la no discriminación, el derecho a sindicalizarse, ¿cómo se llama? El no trabajo forzado, el no trabajo infantil. Y esos derechos que deberían estar cubiertos no están cubiertos para el 71% de la población. Entonces tenemos una irrealidad en el país con un supuesto criterio de defensa de los derechos de los trabajadores que no se está dando. Claro, y quizá la mejor prueba de lo restrictivo que es el régimen laboral es que el Estado siempre ve la manera de él mismo no cumplirlo, ¿no? Hasta hace poco, hasta antes de la reforma del servicio civil, teníamos pues el régimen CAS, que era la manera en la cual el Estado le sacaba la vuelta a la legislación laboral, ¿no? Y ahora, incluso con la reforma de la ley del servicio civil, tenemos las diferencias que ha creado el Estado para su pago de la CTS, ¿cierto? Mira, esa es justamente la paradoja. Al final son administraciones y organizaciones que tienen que trabajar con determinados presupuestos y que tienen que cumplir con determinados presupuestos para dar un servicio. En el caso del Estado, el tema de, no sé, pues salud, el tema de trámites, o sea, RENIEC, etcétera, etcétera, etcétera. SUNAT, o sea, todos los servicios que tiene que brindar el Estado. Y eso manejan de acuerdo a un presupuesto. Entonces, pasa lo mismo con una empresa. Una empresa tiene que dar determinados servicios, tiene que dar o generar determinados productos, y para eso tiene que tener un presupuesto, tiene que poder adecuarse en el presupuesto. La paradoja está que en el Estado normalmente se terminan aplicando lo que sí se debería aplicar también para el sector privado. Y es que la realidad, por el hecho de que tiene el presupuesto, se convierte en un tema penal en el Estado. En el caso del sector privado no es penal, entonces termina creándose pues irrealidades que terminan generando informalidad y no permitiendo que nuevamente los derechos fundamentales reales de los trabajadores estén cubiertos. De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bien, estamos de vuelta con Luis Salazar. Luis, en este país se habla mucho de que tenemos algo así como el modelo italiano, ¿no? La política va por un lado, la economía va por otro lado. Pero
no sé, ustedes como gremio, yo me imagino que no se sienten tan tranquilos con el tema, ¿no? O sea, porque al final del día la política sí le puede meter cabe a la economía. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros inclusive estamos ya planteando que debemos bajar el ruido político, y ya está comprobado que un país que tiene divorciado el tema político del tema de desarrollo económico, a la larga no funciona. Italia no le está yendo tan bien. Tú ves un país donde tú ves instituciones muy fuertes y donde hay un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, como Alemania, que está yendo muy bien, o Corea, donde las políticas se discuten conjuntamente y se aplican, o Japón. Entonces no hay forma de que un país pueda seguir desarrollándose si tiene divorciado el tema político del tema económico. Tiene que trabajarse conjuntamente y tienen que salir políticas que beneficien justamente el desarrollo del país. Ahora, hablando también desde el punto de vista político, si tú haces una comparación sobre cómo es hacer empresa en los últimos 3 gobiernos, hablando de Humala, García, Toledo, ¿qué cosa crees que es lo positivo, si tuvieras que escoger una, lo positivo de cada uno y qué es lo negativo de cada uno? Lo positivo de los 3 es que han continuado con el modelo, han continuado basando el crecimiento del país en el desarrollo del sector privado, y creo que eso se les tiene que reconocer a los 3. Y yo le pondría a los 3 también que han empezado a politizar las decisiones, en vez de hacer decisiones técnicas, y me refiero más al legislativo que al ejecutivo, y acá creo que es importante también hacer una separación, porque en el legislativo participan todas las tiendas políticas, no es una sola, y el ejecutivo tiene que ejecutar la legislación que sale. Claro. Y en los últimos gobiernos ha venido cada gobierno volviéndose más compleja la legislación. Ya. Y van agregándole cada uno complejidad. En este gobierno, por lo menos a nivel del Ejecutivo, hay una toma de conciencia de ese problema. Por lo que hemos discutido en general con la mayoría de los ministerios y los ministros, hay una toma de conciencia. Y eso se puede ver, por ejemplo, con la comisión que se ha creado en el MEF justamente para destrabar inversiones, para qué cosas las está trabando. Este grupo especializado. Este grupo especializado, que creo que es muy importante. Entonces, hay una voluntad que espero que se pueda transmitir a todas las tiendas políticas de rectificar ese rumbo de decisiones políticas y cambiarlas por decisiones más técnicas. Ahora, con los partidos políticos con los que hemos tenido contacto en general, hemos tenido una buena apertura. Así que yo espero que este tema se resuelva, ¿no? Que comience a haber una tendencia donde todos los peruanos estemos viendo la manera de convertir al Perú más competitivo y mantener este crecimiento vía inversión, que es el que necesitamos para que el país salga adelante, ¿no? Ahora, ¿y tú crees que ha habido también una suerte de cambio de mentalidad del industrial peruano, o sea, de cambiar de un tipo de industrial que buscaba más protección estatal, más que le cierran los mercados, a un industrial más preocupado simplemente porque el Estado le deje hacer su trabajo y él poder salir y hacer y crear riqueza y puestos de trabajo no solo acá sino afuera? Yo creo que sí. Ahora, yo creo que no es solamente el industrial, y esta CADE creo que es un ejemplo de eso, porque si tú ves, primero se está haciendo un recambio generacional, se ha buscado que las jóvenes generaciones que hoy están entrando al mundo empresarial sean las que planteen las propuestas y los compromisos. Y hay justamente ese tema, de venir con propuestas y compromisos más que con pedidos y exigencias. ¿Qué es lo que ha definido este CADE, además? Y que es un cambio fundamental y un cambio muy importante en la forma de pensar en general, como digo, del empresariado peruano. El país está cambiando, el país está madurando, venimos de estar en el tercer mundo, por decirlo de alguna manera, somos un país desarrollado, somos un ejemplo a seguir por muchos. Y yo creo que eso está cambiando la forma en que nos vemos a nosotros. Hay orgullo ahora de ser peruano. Antes, a 15 años o 20 años, tú preguntabas tú de dónde vienes, y lo decías un poco tímidamente. En voz baja, sí. En voz baja. Ahora tú levantas el pecho y dices, no, yo vengo de Perú, de la mejor comida, de los mejores centros turísticos, claro, ¿no? Donde tengo los mejores textiles,
O sea, hay un cambio que se está dando, y eso se ha reflejado, creo, en esta academia. Yo he visto ese ambiente, esa vibración en esta academia. Sí, y de hecho, mira, te voy a contar una cosa que a mí me ha pasado con varios de los entrevistados, que yo les pregunto, bueno, pero ¿y qué cosas crees que debería cambiar el gobierno? Y me responden, bueno, no estamos acá para decir que debe cambiar el gobierno, sino para proponernos otras cosas. Y eso te muestra que sí hay un cambio en el chip del empresario peruano, lo cual no quiere decir que el gobierno tenga que cambiar un montón de cosas, las tiene que cambiar, y de eso hemos conversado hace poco, ¿no? Mira, viendo en ese contexto, algo que creo que hemos aprendido, sobre todo el sector empresarial, es que el tema no se hace solo. El tema se hace con propuestas, conversando y trabajando conjuntamente con el Estado. Y no solamente con el Estado, sino también con la academia, porque en el Perú históricamente han estado divididos academia, Estado y el sector privado. Se habla mucho del espíritu recuperar el espíritu de Paracas, ¿no? Que fue cuando se hizo la primera CADE, creo que en el año 61 o algo así. Yo creo que parte de ese recuperar el espíritu es que el mismo sector privado está replanteándose cómo hacer las cosas y está mirando el país de una manera distinta y dándose cuenta del trabajo que tenemos que hacer por delante. Así que yo estoy muy optimista en ese sentido. Ahora, antes que se nos acabe el tiempo, creo que es bien valiosa esta mirada optimista de lo que podemos hacer como país, pero pongámonos un poco, no negativos, sino preocupados. ¿Cuáles son las principales preocupaciones, los principales riesgos que ustedes como gremio identifican en el horizonte? Yo te diría que los peruanos, que el principal riesgo de todos, y por el cual hablamos siempre de bajar el ruido político y todo, es que los peruanos dejemos de creer que podemos. Y creo que es el riesgo más grande que podríamos correr. Ahora, confío en que eso sea muy difícil que se dé. Creo que lo que pasó con el gobierno actual, que vino con una hoja, o con una gran transformación, mejor dicho, y después cambió por la hoja de ruta y ha ido corrigiendo en el camino muchas cosas que son para la mejoría del Perú en general. Creo que es una señal positiva dentro de este riesgo que tú planteas, de que el Perú es otro, y que ya no es un tema exclusivamente del gobernante de turno, sino que ya la sociedad ha madurado y ha cambiado, y ha empezado a entender el camino que se tiene que seguir, o por lo menos a entender más o menos por dónde viene el camino que se debe seguir. Y eso a mí me hace ser nuevamente optimista, más que pesimista, como me lo quieres plantear, porque yo creo que pueden venir ideas equivocadas, o puede venir gente con alguna tendencia que no sea sana para el país, pero creo que el mismo país va a saber marcarle las pautas y no permitir que haya ese cambio de dirección. Ok, Luis, te lo agradezco mucho. Encantado. Bien, vamos a una pausa.